están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Vamos a hablar de educación inclusiva. ¿Sabían ustedes que durante la pandemia en el mundo han aumentado las brechas en la educación? Y esto es sumamente preocupante, cómo trabajar en ella, qué se entiende por educación inclusiva. Bueno, vamos a hablar con un entendido, Ignacio Calderón, que está con nosotros. Lo saludamos desde ya, desde España. De hecho, Ignacio es speaker del programa de especialización e inclusión en Fundación Educacional Seminarium y además profesor titular de la Universidad de Málaga. Ignacio, bienvenido. Gracias por hablar con CNN Chile. Muchas gracias, un placer. Bien, decíamos al inicio de esta conversación lo preocupante que era, sobre todo con estas brechas que han aumentado en el mundo, Ignacio, pero comencemos por el principio, ¿no? ¿Qué se entiende, qué podemos entender como educación inclusiva? Bueno, pues educación inclusiva se refiere a el proceso de cualificación de nuestras escuelas y de nuestro sistema educativo, de modo que en ellos todo el mundo quepa, en toda la infancia tenga su lugar, es decir, que tenga presencia, que pueda participar en esas escuelas, que pueda aprender en las escuelas y también que sus aprendizajes sean reconocidos. Ahora mismo todavía tenemos escuelas que son enormemente excluyentes, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Y el reto es trabajar para que esas escuelas se conviertan en escuelas acogedoras para toda la infancia. ¿Cómo han hecho ustedes este diagnóstico de las brechas que aumentaron durante la pandemia y por qué o cuáles serían las causas de eso? Bueno, en realidad hay muchos estudios que se están haciendo sobre el impacto de la pandemia en las desigualdades escolares, las desigualdades que ya eran previas. Sí, claro. Esas desigualdades, lo que todos los estudios están arrojando es que la pandemia a quien más daño ha hecho en las escuelas son a esos sectores que eran más vulnerables y que pues, por ejemplo, los confinamientos pues han perdido parte del enganche que tenían en las escuelas. Por ejemplo, alumnado con discapacidad, nombrados con la discapacidad, pues han encontrado serias dificultades porque los sistemas tienden a pensar en un alumnado tipo. Y todo ese alumnado que sale de ese molde que tenemos generado como que es lo normal, pues al final queda en los márgenes de la escuela. ¿Fue como retroceder en el tiempo? Porque me imagino yo que tiene aquí o influye mucho la no presencialidad, ¿no?, de clases. Entonces aquí cómo se pierde, como decimos en Chile, cómo se pierde el hilo de lo que se ha trabajado hasta hoy. Se dice, por ejemplo, con ese alumnado del que antes hablaba, que son invisibles, se ha dicho históricamente, ¿no? La invisibilidad del alumnado, pues, por ejemplo, enfermo, o del alumnado que es de origen emigrante, o del alumnado con discapacidad. En realidad, los colectivos más vulnerables. Pues es que con la pandemia esos colectivos se han hecho realmente invisibles, han perdido incluso la presencia, ¿no? Muchas familias nos contaban, por ejemplo, que una de las cosas que se había conseguido con primero la integración y ahora con el trabajo por hacer las escuelas inclusivas era que sus hijos estaban en las escuelas, pero con los confinamientos han desaparecido incluso esos enganches porque no porque estuvieran presencialmente pues ya aprendían o estaban relacionados con el resto de compañeros y compañeras, pero era un inicio. Sí, hemos vuelto atrás. Aquí me imagino yo que es bien amplio, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos desde una persona que, por ejemplo, tenga que ir con su silla de ruedas, pero eso no lo vuelve vulnerable, por ejemplo, en una pandemia, y otras escuelas que aquí en Chile han tenido que suspender definitivamente incluso las clases virtuales, ¿no? O a distancia, porque tienen
en aquellas personas otro tipo de discapacidad que les impide, por ejemplo, estar atentos a más de ciertos minutos o atender a ciertos minutos de clase, en fin. ¿Cómo ahí se puede trabajar en conjunto para que ese caso a caso no retroceda, ¿no? Que es la tónica de esta preocupación que tú nos mencionas. Bueno, en realidad es que no es una cuestión de esa persona, de ese niño o de esa niña. Lamentablemente lo que ocurre es que los sistemas tienden a olvidar fácilmente a quienes estaban, pero en realidad no estaban del todo. Sí. Digamos que estaban, pues, bueno, en toda la región de América Latina todavía hay muchas personas etiquetadas con discapacidad que no están en las escuelas, pero las que están tampoco realmente están. Muchas de ellas no aprenden lo que deberían aprender o lo que podrían aprender, muchas de ellas no tienen amistades dentro de las escuelas, y cuando eso se traslada a las casas, pues es muy fácil olvidar. Sí. Por ejemplo, el alumnado enfermo que está hospitalizado ese es el primero que se olvida, desaparece porque la presencia no está. Y tú decías, ¿cómo solucionamos el caso a caso? Pues justamente entendiendo que es caso a caso. Exactamente. Claro. Leía una entrevista, Ignacio, tuya que tenía que ver con eso, con hacer más investigaciones, tener aulas más creativas, comenzar a trabajar en eso, y eso va a depender, lo sabemos también, depende de cada gobierno, políticas públicas o lo que se vaya instaurando. El tema es que ahí me gustaría conocer tu visión de saber si esto está preocupando a las autoridades mundiales, ¿no? ¿En qué sentido? En que hay una pandemia y vemos que los que han desaparecido o se han invisibilizado de nuevo son aquellas personas con discapacidad. Bueno, en realidad no son solo ellas, hay otros colectivos que también están perdiendo en este proceso en el que en realidad, todo hay que decirlo, perdemos todos y todas, ¿no? Es un momento de gran dificultad para el mundo, pero claro, ahora estamos pensando que hay que generar planes que permitan que esas personas que están en situación más vulnerable puedan recuperar lo que ahora han perdido, ¿no? Pero en realidad esto forma parte de la agenda política internacional desde hace tiempo, forma parte de la Agenda 2030, forma parte del último instrumento de derechos humanos, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que declara como el derecho a la educación, digamos, hace amplía ese derecho a la educación como el derecho a la educación inclusiva. Y eso lo estamos adoptando los diferentes estados de todo el mundo. Es un proceso que hay que empujar, lento lamentablemente, pero también Ignacio, un proceso que no solo depende de las macropolíticas, sino que también depende de las micropolíticas que se producen en los centros educativos. De todas maneras, ahora, ¿cómo se puede ir incluyendo o trabajando ya a medida que vemos cómo se trabajan estos planes a muy largo plazo, de incluir un currículum académico para aquellas personas con discapacidad o inclusivo en el currículum académico propiamente tal? Eso es, en realidad es que es eso segundo que comentas. Se trata de hacer que el currículum sea suficientemente flexible para que albergue diferentes intereses, necesidades, inquietudes, deseos, que pueda albergar a la diversidad que hasta ahora no se ha reconocido suficientemente en las escuelas. Pero no es una cuestión solo del currículum, sino que tiene que ver con las concepciones que hemos desarrollado sobre qué es la escuela, para quién es la escuela, qué es aprender, y eso significa una recualificación de todo lo que hace el sistema escolar y una escuela en particular. Entre los trabajos que hemos estado haciendo durante los últimos años en diferentes países de América Latina, íbamos hablando con muchas personas. Y por ejemplo, cuando hablábamos con el alumnado
hablaba de la necesidad de enganchar lo que se aprende en las escuelas con sus realidades, con sus vidas. Eso no es una cuestión hecha para un grupo determinado, sino que es una mejora del sistema para todos. La educación inclusiva pretende hacer una mejora para todo el alumnado, y eso significa que necesitamos preguntar particularmente, necesitamos preguntar a toda la comunidad, ¿no? Pero particularmente a quienes no han sido escuchados en nuestros sistemas escolares, que ahora mismo están guiados por eso que antes planteaba como un molde, ¿no? Como la norma. Históricamente, además. Ignacio Calderón, te queremos agradecer por haber hablado con CNN Chile a propósito de la educación inclusiva y en pandemia, que le agrega además otro factor. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Bien, los planes son a largo plazo, de aquí a 2030, y eso a nivel mundial de tener en consideración por parte de las autoridades. Son desafíos, ciertamente, ahora que pronto va a comenzar un nuevo año escolar 2021. Sigan en compañía de CNN Chile. Nos vemos.